Y a las 20:45, con esta cortina del amigo del alma, es para presentarlo a nuestro historiador, Horacio Olivera, que inició el viaje, como lo venimos diciendo semana tras semana, allá a comienzos de año, cuando no teníamos pandemia, cuando no hablábamos de coronavirus, y él nos enseñó de los principales torneos y los mejores jugadores, y pasamos por el siglo XVI, XVII, XVIII, y hemos llegado ya al siglo XX. Y nos detuvimos en la primera década con los principales torneos y los mejores jugadores. Así que nos contó de Frank Marshall, un excelente jugador norteamericano, del campeón mundial de entonces, un alemán, Emanuel Lasker, y nos siguió contando historias tras historias, y también nos habló el último viernes de un polaco, Akiva Rubinstein. Así que no sé qué habré preparado para hoy. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estuvo bien la presentación? Más o menos me olvidé de algo. Sí, vamos siguiendo un hilo. Y el hilo nos lleva ahora a la segunda década del siglo XX. Sí. Del día 20 de febrero al 17 de marzo de 1911. Sí. Se desarrolló en la ciudad costera de San Sebastián, en España. Sí. El torneo de ajedrez más fuerte que se hubiera jugado hasta ese momento. Claro. Te escucho. Primero de tal nivel que fuera a disputarse en España. España no tenía una tradición ajedrecística. Sí. Pero lo hicieron bien los españoles. Sería uno de los más importantes de la historia del juego. Sí. Y ya desde las reglas de selección de la competencia, que fue dirigida por un conocido maestro alemán, Jack Mieses, al quien hemos nombrado en alguna ocasión, sí, ya era de esperar un torneo, un certamen extraordinario, porque los invitados serían exclusivamente jugadores que hubieran obtenido primeros o segundos puestos en torneos de maestros muy importantes. Sí. Lo cual obviamente acotaba la convocatoria a un grupo muy selecto de ajedrecistas de mucho renombre y excluía, ya desde el vamos, a los jugadores de relleno que eran tan habituales en los torneos de maestros en la época. Está claro, por supuesto, que no podían faltar los principales jugadores del mundo, desde las figuras consagradas como Tarrasch, Marshall, que nombraste recién, Karl Schlechter, el fantástico jugador alemán, Gesa Maroczy, a quien nos hemos referido, Bernstein, es decir, todos jugadores cuyos nombres ya hemos mencionado reiteradamente en estas crónicas semanales. Sí. Y también estaban las jóvenes promesas, que ya eran realidad, como Rubinstein, a quien nombramos la semana pasada y por supuesto acá estaba, sí. Estaba Nimzowitsch, estaba Spielman, todos ellos cabezas de una lista de estrellas como casi nunca se había visto, no se los había visto todos juntos. Claro. La única excepción probablemente era la del gran jugador alemán Emanuel Lasker, el campeón del mundo, que se excusó de participar por motivos personales, sí. No jugó el torneo. Sí. No obstante estar estas reglas fijadas, no dejó de haber controversias con el tema de las invitaciones. Nunca faltan estas controversias, ni en el ajedrez ni en nada. Sí. En efecto, el campeón estadounidense Frank Marshall, el único ajedrecista americano que a priori iba a ser de la partida, gestionó ante la organización la inclusión en el torneo del joven jugador cubano José Raúl Capablanca, cuyo talento brillaba en las competencias de América y de quien el mismo Marshall había sido víctima, tal como vimos la semana pasada, en un match que se había disputado en 1909. Además, Capablanca había llegado segundo al mismo Marshall en el torneo de maestros de New York, que se había celebrado poco antes, por lo que reunía incluso los requisitos reglamentarios para poder participar de este evento en España. No obstante, hubo dos jugadores que se opusieron a la participación de Capablanca, considerando que no tenía los pergaminos suficientes como para jugar un torneo de maestros de semejante categoría. Uno era un veterano, el veterano ucraniano Osip Bernstein, y el otro era su colega bastante más joven, una de las figuras jóvenes, Aron Nimzowitsch, que no obstante ser joven era ya un jugador consagrado. Ante la oposición de estos dos jugadores, Marshall insistió ante la organización y por suerte la organización aceptó que Capablanca jugara y así el maestro cubano pudo hacer su debut en Europa, que por otra parte fue por demás exitoso, ¿no? Claro. Porque ganó el torneo, lo ganó con autoridad,
puntuó 9,5 en 14, con 6 partidas ganadas, 7 tablas y solamente una perdida, que esa partida perdida fue ante quien llegó segundo, y quien iba a ser sino que el polaco genial Akiva Rubinstein. Sí. Los afamados jugadores Wittmar y Marshall le siguieron en los puestos de honor, y bueno, la competencia se destacó no solo por la categoría de todos los ajedrecistas participantes, sino también por las mejoras en las condiciones económicas para los jugadores, sí, tanto por los premios estipulados como debido a que pasó una cosa muy infrecuente, la organización se hizo cargo de los traslados, el alojamiento, la comida de todos los ajedrecistas participantes. Creo que fue la primera vez que los jugadores que eran invitados a jugar un torneo le estaban pagando el pasaje y la estadía. Eso claro, no era habitual. Por eso te decía, claro, inaugurar una nueva manera de organizar los torneos, ¿no? Mirá. Por eso es una de las cosas que se destaca de ese torneo. Sí. Así, bueno, Capablanca se alzó con un premio que para esa época era un dineral, sobre todo para un premio de un torneo de ajedrez, con 5.000 francos oro, sí, que estaba instituido por la organización, y que era la primera vez también que se veía en un torneo de maestros. Asimismo, hubo buenas recompensas en metálico para los puestos del segundo al cuarto, más un incentivo de 100 francos por cada punto obtenido por los no ganadores. Vos fíjate hasta qué punto había incentivos, sí, para jugar este torneo, y sí, para hacer del torneo una cuestión, digamos, no de tablitas cortas, sino de batallar todas las partidas, sí, ¿no? Sí, sí. Además, Capablanca se llevó 500 francos adicionales aportados por el Barón Rothschild, sí, que era uno de los patrocinadores del torneo, como premio al ganador de la partida más brillante. Que a que no sabes a quién he ganado en la partida más brillante. Sí, me imagino. Nada menos que a Osip Bernstein, uno de los que se había puesto a que le jugara. Claro. La partida es espectacular y la recomiendo para quien la quiera ver. Me parece. Para rematarla, también le ganó en una excelente partida cuando le tocó a Aron Nimzovich, su otro detractor, digamos así. Claro. No sé si tengo tiempo para contar una breve anécdota. Cortito, sí, tenemos algunos problemas de interferencia, no sé si estás con un inalámbrico y como que algo sale con una lluvia. Puede ser, lo hago cortito. Sí. Hay una anécdota muy linda, que es que cuando los jugadores todavía no habían empezado el torneo y habían llegado ya al hotel donde se alojaban, Bernstein y Nimzovich estaban jugando ping-pongs, partidas, sí, rápidas en un tablero, y Capablanca se les acerca a ellos y Nimzovich dice en voz alta algo así como que ningún jugador que no tenga una categoría suficiente puede ni siquiera acercarse y mirar cómo juegan dos maestros experimentados. A lo cual Capablanca no se dio por aludido y les preguntó si él podía también jugar. Bueno, los Bernstein y Nimzovich se miraron, lo dejaron, pensando que le iban a ganar, pero en realidad Capablanca le dio a ambos una soberana paliza, preanuncio de la derrota que les iba a infligir a cada uno de ellos en el torneo, pensado. En resumen, San Sebastián 1911 reunió todos los requisitos para que fuera considerado uno de los más grandes torneos de la historia, por la enorme y homogénea fuerza de todos los participantes, por las novedosas y muy convenientes condiciones de juego, y en fin, por el surgimiento de la figura de José Raúl Capablanca, paradigma del genio ajedrecístico que tan grande influencia ejercería sobre el ajedrez de la primera mitad del siglo XX y cuyo legado sin duda llega hasta nuestros días. Mira, fantástico lo que nos contás, y un lujo tener de oyente a Miguel Ángel Sánchez Martínez. Él es un cubano nacido en Baguanos, vive en Estados Unidos, en la Florida, trabajó en el diario de Nueva York, fue editor del diario de Nueva York, y es la persona que escribió la mejor biografía sobre José Raúl Capablanca. Y referido a esto que vos estabas contando, él ratifica todo esto que comentaba sobre Bernstein y Nimzovich, y con relación a la invitación, también esta es otra perlita que vale la pena mencionarla. Dice: el misterio sobre cómo había sido invitado Capablanca, nos cuenta Miguel Ángel Sánchez Martínez, quien escribió la biografía de Capablanca, que el misterio fue resuelto cuando el escritor argentino Paulino Ayes Monasterio, en su libro sobre el Mundial del 27 entre Capablanca y Alekhine, escribió que había sido el diplomático cubano Manuel Márquez Sterling quien le confesó que él había escrito la carta de invitación a Capablanca. Marcos Sterling le explicó a Monasterio que, como arrendador ese año del casino de San Sebastián, había organizado el torneo y él invitó a Capablanca.
Y este Márquez Sterling fue el organizador de varios torneos, como contaste vos en otros programas sobre los torneos de Ostende, mientras hacía las veces de organizador y también cubría misiones diplomáticas en los Países Bajos. Así que bueno, ahí tenemos resuelto otro tema sobre qué pasó con Capablanca y San Sebastián, Horacio. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, vamos a mejorar lo del teléfono inalámbrico para el próximo viernes y te mandamos un abrazo. Ok, un abrazo para vos, Carlos. Cariño a la familia, gracias. Chau, chau. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.